dos motivos que nos unen el día de hoy. Uno que es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que estamos promoviendo como el 19 de agosto. Ahorita explicaré de qué se trata. Y también, junto con ello, queremos presentar este cartel que tenemos en la entrada, la solidaridad en México en tiempos del COVID-19, una propuesta de servicio y organización. Para los que ya hemos estado en el curso, bueno, ya me conocen. Para quien no me conoce, soy el padre Oscar Arias Bravo, presidente de los patronatos de Cáritas Arquidiócesis de México. Y entonces vamos a comenzar. En nombre sea de Dios, que el Señor nos lleve en este trabajo y en esta mañana. Entonces, el desarrollo del programa serán seis momentos. La primera es, yo doy la bienvenida a todos ustedes de manera oficial, formal. Luego nos ayudará con un tema el doctor Daniel Rodríguez Velázquez, catedrático de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y luego el padre Rubén Sánchez Olmos también nos presentará por qué la creación de este modelo, de esta propuesta de servicio y organización. Y luego el maestro Manuel González Portillo, que es el coordinador de Cáritas Emergencias. Bueno, entonces empezamos porque vamos a querer respetar el tiempo de una manera muy, muy específica, ¿no? Muy concreta. Entonces, estamos con el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el 19 de agosto. Les recuerdo que no tienen que andar persiguiendo las diapositivas. Estas les van a quedar a ustedes, se les van a enviar para que es un diálogo, ¿no? El que estamos haciendo, que lo podamos ver con tranquilidad, que podamos dialogar, que podamos aprender y que podamos compartir. Siguiente diapositiva, Vero, por favor. ¿Por qué esto de Día Mundial de la Asistencia Humanitaria? Bueno, esto a partir del 19 de agosto del 2003 fue invadida, fue con un acto terrorista, sufrió unos bombardeos la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Bagdad, en Irak. Hubo 22 muertos y bueno, más personas heridas, etcétera. Entonces, en memoria de este atentado, las Naciones Unidas declararon en diciembre del 2008 el Día Internacional en favor de todos los héroes que dedican su vida a salvar la vida de los otros, incluso en circunstancias extremas. Padre Oscar, no lo escuchamos. Ok. Bueno, ¿ahí sí me escuchan? Sí. Bueno. Ok. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Por ahí quien esté entrando, por favor, silencien sus micrófonos, si no serán silenciados para que podamos escucharnos bien. Les decía que entonces a partir de este atentado contra la sede de Naciones Unidas en Irak, en Bagdad, en Irak, fue que el día 19 de agosto se tiene como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. ¿Cuál es el Plan Mundial de Respuesta Humanitaria? Especialmente en estos tiempos son tres razones o tres grandes rubros en los que se trabaja, especialmente ahora en tiempos de COVID. El primero es el contener la propagación, reducir la morbilidad y la mortalidad. Para quienes ya llevan un poquito más en el curso, que vamos ya con algunas sesiones, creo que es la tercera, hemos visto que en atención a las emergencias, las primeras cosas en las que tenemos que trabajar es en salvar la vida. Y para salvar la vida, lo primero que tenemos que hacer es buscar
que no haya más enfermos, en este caso de pandemia, que no haya más contagios y tratar de salvar la vida de aquellos que ya tienen la enfermedad. Pero esto no es solamente en pandemia, recordamos en terremotos, decíamos, bueno, salvar a los que viven, que están en los escombros, y a los que tuvieron daños, les cayeron estructuras, pues a hospitales y tratar de recuperarlos. Por ejemplo, ya vimos en pandemia, ya vimos en sismos, por ejemplo, en inundaciones, mucha gente por el instinto, ¿verdad? Sube a los techos de sus casas, entonces es salvar a los que están ahí refugiados, que no pueden aguantar más de 48 horas, 36, ¿cuánto tiempo pueden aguantar en el techo? Por ejemplo, eso no, lo vivimos en Tabasco, ¿recuerdan ustedes? Que se tuvo que ir a rescatar a las personas, pues a través de muchos medios, quien tenía lancha, cayucos, cosas que flotaran, para poder rescatar la vida de las personas. Y también, así como es el buscar no más enfermedades o que no se prolongue más la enfermedad, el poder salvar la vida a aquellas personas que efectivamente la vida cae en el riesgo de poderla perder. Junto con ello también, pues el rescate de los cuerpos, eso lo hicimos, por ejemplo, en sismos, en terremotos, y lo hacemos también en inundaciones, en deslaves, también rescatar los cuerpos. Segundo punto es reducir el deterioro del capital humano y de sus derechos, que de este casi no hablamos, fíjense. Es importante que veles por tu gente que va a estar ayudando, por velar por la seguridad de ellos y de sus derechos. Ya hemos también mencionado que es muy importante incluso, no solamente el trámite legal, decir, bueno, me vas a ayudar, pero yo no tengo ninguna relación contigo. No, cuídalo, enséñalo. Si van a cargar despensas, si van a entrar en contacto con personas que posiblemente están contagiadas, etcétera, es nuestra responsabilidad el capacitarlos para que también ellos puedan ejercer esta ayuda humanitaria de una manera adecuada. Proteger, ayudar y defender a los refugiados, desplazados internos, migrantes y comunidades receptoras. Recuerden que muchos, como una de las primeras respuestas, optan por el albergar a las personas, ¿no? Los albergues. Entonces, claro, no voy a desarrollar todo este tema ahorita, pero lo que han ido leyendo también de la guía metodológica de atención en emergencias, incluso habla de periodos adecuados para poder tener un albergue y poder levantarlo y pasar a la siguiente etapa, que es la rehabilitación. Siguiente diapositiva, por favor. Para que se den una idea, en el 2019, 483 trabajadores humanitarios fueron atacados, 125 asesinados, 134 heridos, 124 secuestrados, y la mayoría han sido en África del Este. Ahora ustedes dirán, uy, pues África del Este está muy lejos de nosotros, los de aquí los tenemos súper bien cuidados y custodiados. Fíjense que es muy curioso que nosotros compartimos niveles de corrupción en México muy parecidos a los de África y África subsahariana, que tienen los niveles más altos de falta de crecimiento económico y social. Entonces, no crean que estamos muy lejos de eso y mejor que lo podamos reflexionar y tratar. Siguiente diapositiva. Yo solamente, como estoy presentando, he de decir que vale la pena que tengan en cuenta que hay más documentación que nos puede ayudar, como estas cartas de fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria en emergencia que presta la ONU. Eso está, como lo pongo aquí en la presentación, en la página de la Organización de las Naciones Unidas, y son documentos que ustedes pueden bajar en PDF, como los otros que hemos mandado, las guías de atención en emergencia, y también otro documento interesante sobre la seguridad del personal de asistencia humanitaria y protección del personal.
no queremos llenarlos de documentos, pero al menos que sepan quienes se van a encargar de este trabajo que hay protocolos, que hay formas de actuar de manera organizada, ordenada. De hecho, ese es el interés de esta reunión, ¿no? La presentación de este protocolo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué los días internacionales? Miren, los días internacionales son una oportunidad para sensibilizar al público sobre temas como los derechos humanos. Pretenden llamar la atención de los medios de comunicación social. La reunión pasada terminábamos efectivamente diciendo, bueno, es que los medios de comunicación no son el demonio, tenemos que utilizarlos para poder ayudar a las personas y también no podemos abstenernos de utilizarlo, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Pues los días internacionales nos sirven precisamente para atraer la atención sobre estos temas y también las de los gobiernos para crear políticas públicas que favorezcan la recta, coordinada y oportuna respuesta a las situaciones de emergencia humanitaria. Pongo aquí el ejemplo que en el 2008 en México se llevó la conferencia pues por el trabajo del VIH, ¿no? Y entonces una de las cosas que se logró, quien ha estado en estos temas desde hace tiempo, fue el acceso universal de los medicamentos a todas las personas que viven con VIH. O sea, funcionó para algo, ¿no? Muy importante, y quien tiene algún familiar o alguien cercano viviendo con VIH sabe que la vida cambió muchísimo del 2008 en adelante para estos hermanos y hermanas nuestras. Y la última diapositiva que presento yo, que bueno, ojalá esto se terminara, pero en el 2020 alrededor de 168 millones necesitan ayuda y protección, ayuda humanitaria. Para el 2022 la proyección no es nada feliz porque serán más de 200 millones, especialmente si no tenemos fuertes acciones en cuanto al cambio climático. Yo termino con esta brevísima presentación. Doy la palabra a la licenciada Leticia Nava, que nos presentará al doctor Daniel Rodríguez Velázquez, a quien agradezco su presencia en esta mesa. Gracias. Muchas gracias, padre. Pues muy buenos días a todos. Tengo el gusto de presentarles al maestro Daniel Rodríguez Velázquez, quien es licenciado en Trabajo Social por la UNAM, con mención honorífica, maestro en Arquitectura, Investigación y Docencia en Urbanismo por la UNAM, también con mención honorífica, doctor en Ciencias Sociales con medalla al Mérito Universitario por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido conferencista y panelista en más de 120 congresos, seminarios, foros y eventos especializados a fines nacionales e internacionales a partir de 1985. Pues le damos la más cordial bienvenida al maestro Daniel para que pueda compartirnos con nosotros el día de hoy, pues la importancia de la formación en la ayuda humanitaria. Adelante, doctor, por favor. Y el doctor nos comenta que tiene un problema con su audio, está tratando de arreglarlo para poderse conectar y poderse escuchar. No sé si podemos pasar con el padre Rubén, si él ya está listo, o con el maestro Manuel para no perder estos valiosos minutos, y mientras intentamos conectar al doctor. Sí, entonces le daríamos la palabra en este caso al padre Rubén Sánchez Olmos, quien está a cargo como director de Cáritas Emergencias con el tema de la creación de este modelo. Adelante, padre. Pues buenos días a todos ustedes. Agradecemos su presencia y quisiera compartir con ustedes el por qué la elaboración de un modelo y hacerlo en este tiempo, ¿verdad? Aún en medio de la pandemia. Indudablemente que llevamos muchos meses
atrapados en esta crisis y de una o de otra manera todos estamos afectados y viviendo de diferentes maneras la afectación de esta crisis. Hay muchas experiencias individuales y sin embargo todos tenemos una experiencia común que nos une precisamente en una sola comunidad. Todo lo que está sucediendo, pues no solamente afecta nuestra vida privada, sino también nuestra vida pública. Y como miembros de una sola familia humana, pues nos hace participar de los efectos de ello. El reto en medio de esta pandemia, pues es cómo en medio de ella podemos ser esos signos de vida, de esperanza y de alegría. Muchas veces podemos enfatizar solamente las situaciones negativas de los efectos de ella. Y en el libro Dios en medio de la pandemia, uno de los autores nos invita a renovar el sentido de la palabra COVID. Y hace un acróstico donde la C ¿Ya lo pusiste? implica la confianza en Dios, la O, el aprovechar las oportunidades, la B, el volver a descubrir los valores, la I, la sabiduría para discernir y ver nuevos caminos, y la D, esa entrega a Dios en el servicio hacia los demás. Por eso hoy en este marco de la celebración de la asistencia humanitaria, queremos nosotros valorar y reconocer esa ayuda de tantas personas, grupos, comunidades que no se dejan vencer por esa intimidación. Tenemos claro que la solidaridad genera vínculos de esperanza y de transformación en medio del duelo y de la catástrofe. El poder restaurar esta capacidad de ordenar y organizarnos no será algo que podemos hacerlo sin aceptar lo que hemos perdido y podamos nosotros desde ahí recobrar a partir de la adversidad ese renovar nuestra vida en lugar de sentirnos y victimizarnos. Esto es posible cuando vamos promoviendo esa intervención que nos va a ayudar a resignificar lo perdido. Por eso, en nuestro caso, en la Ciudad de México, tenemos siempre un escenario donde ocurren un gran número de fenómenos y ante ellos, pues nosotros no podemos dejar de mirar cómo cada uno de ellos se convierte en un peligro para esta vida humana, para nuestra vida cotidiana. Frente a ello, el Papa Francisco nos ha definido que Cáritas es esa caricia de la Iglesia a su pueblo, de tal manera que es ese amor de madre que acaricia, que acompaña. Y el Papa Benedicto, por su parte, en su encíclica Caritas in Veritate, nos habla precisamente de cómo nuestro trabajo tiene que ser en favor de la justicia. Por eso, esta encomienda que tiene Cáritas, pues Cáritas Ciudad de México, desde siempre ha buscado estar presente en ese tema de la atención de las emergencias de diversas maneras, sabiendo que nuestro compromiso pues surge de esa misión propia de la Iglesia. Cáritas Emergencias AC surge en el año 2000, fundada por Cáritas Arquidiócesis de México, de tal manera que nuestro compromiso busca a través de Cáritas Emergencias participar de una respuesta ante nuestros hermanos necesitados. Desde esa fecha y durante estos años vamos acumulando una serie de experiencias en esa atención, con aciertos, con errores,
y por eso queremos que todo este pasaje a lo largo de estos años lo podamos plasmar en un documento que nos sirva de guía para nuestra actuación y nos permita una mejor atención. Nuestro aporte pues busca precisamente que el hoy modelo que compartimos pues reconozca el trabajo de tantas personas, esa experiencia de los equipos, del trabajo de Cáritas en esas comunidades que hemos podido atender, y desde ahí, a través del conocimiento de la ciencia, del conocimiento empírico, pues ir generando esta guía que nos ayuda precisamente a actuar en la promoción y en la reducción del riesgo en desastres. Para llevar a cabo estos objetivos, pues utilizamos una serie de metodologías desde el desarrollo comunitario, poniendo énfasis precisamente en el elemento participativo de las personas, de sus comunidades y en esa acción promocional. Dentro de los elementos que nuestro modelo contempla, pues buscamos el trabajar en y con las comunidades desde su historia, desde su territorio, desde la función que tiene cada una de ellas y diferenciando esas categorías de atención. Esto lo tratamos de hacer pues desde una planificación estratégica y preguntándonos si realmente nuestra actuación es la correcta desde las necesidades de los actores. Por eso buscamos esa activación de la vida de la comunidad desde ese horizonte pues de empoderamiento, de articulación entre los actores, la comunidad y buscando esa participación activa. El esfuerzo de proteger, de acompañar y de asistir a las personas afectadas, pues contempla esa intensa labor de prevención y de formación de los equipos y de los grupos. Por eso, parte importante de este modelo que en unos momentos nos presentará Manuel, pues integra estos elementos formativos. Cáritas Emergencias, pues hoy quiere agradecer a cada una de esas personas, de esas comunidades, instituciones que han colaborado a lo largo de estos 20 años para realizar su misión. Y en este marco de la asistencia humanitaria, pues como institución, reafirmamos ese deseo y ese espíritu del Evangelio y a los principios humanitarios. Esos principios de neutralidad, imparcialidad, independencia y humanidad. Pues con este modelo que hoy compartimos, quisiéramos precisamente rendir un tributo a todas estas personas que a lo largo de este año y de los años anteriores han venido haciendo esa acción humanitaria. Por eso, pues lo que hoy vamos a compartir con ustedes, pues no es algo terminado, sino algo que se va renovando con los retos como los que hoy vivimos. Y desde ahí buscar formas creativas que nos ayuden precisamente a seguir asistiendo, promoviendo y acompañando a los demás. Pues muchas gracias por su atención. Agradecemos entonces al padre Rubén por habernos compartido esta importancia de cómo se construye el modelo y para qué, y daríamos paso a nuestro compañero maestro Manuel González Portillo, quien es coordinador de Cáritas Emergencias, para que nos pueda presentar como tal la creación del modelo. Adelante, Manuel.
Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. De manera de resumen muy tratado, les presentaré lo que es este protocolo de organización y operación del equipo de Cáritas Emergencias Asociación Civil en respuesta a emergencias o desastres que se nos presentan. Si me pueden pasar a la siguiente, por favor. En las imágenes ustedes pueden ver todos aquellos fenómenos perturbadores que nos han afectado tanto local como a nivel país y aquellos que todavía están latentes. Todos estos fenómenos que se han presentado y los daños que han hecho a la población, desde Cáritas nos han empezado o nos dieron pauta para empezar a tener toda una serie de experiencias en la atención a emergencias. Como todos empezamos sin saber qué es lo que debíamos hacer. Nos invadía la buena fe y las ganas de poder ayudar. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Y como lo pueden ver, pues empezábamos con nuestras bolsas. Y luego no llenábamos bien los camiones o se aplastaban. ¿Qué podíamos hacer ahí? Ir transformándonos con el tiempo. Pero también no era la visión de nosotros, cómo veíamos desde lejos el desastre o desde cerca, porque cambia la magnitud. Entonces necesitábamos un diagnóstico, cómo poder intervenir en las zonas afectadas de las diócesis hermanas, nada más porque se me ocurrió, no. Con el tiempo necesitamos el envío de una solicitud precisamente de ayuda humanitaria para poder intervenir. Pero esto nos dio la pauta a algo muy importante. Tanto el personal de Cáritas de emergencias debería de prepararse. Si nos íbamos a dedicar a atender emergencias, tendríamos que estar preparados. Tendríamos que saber qué era la protección civil y todo lo que con ello conlleva. De ahí que asistamos al CENAPRED y a otras instancias a la formación de cada uno de los miembros de esta institución. Pero la otra parte importante era, no nada más nosotros deberíamos de estar capacitados, sino nuestras contrapartes, esas partes chiquitas que nos ayudan a poder llevar mucha ayuda a las zonas afectadas, que son nuestras zonas pastorales de nuestra nueva Arquidiócesis Primada de México. Entonces también teníamos que bajar toda esa formación que nosotros estábamos recibiendo hacia ellos, para que pudiéramos tener un círculo virtuoso, poder ayudar cada vez mejor, más organizados y profesionalmente. ¿Me pueden pasar la que sigue, por favor? En ese sentido, nosotros creamos el protocolo porque necesitábamos tener un elemento que nos dijera cómo nos teníamos que organizar desde la experiencia. Algo que teníamos que dejar, como bien lo citó el padre Rubén, algo que no está terminado, que año con año se va a tener que modificar, pero que nos implica es la formación, la capacitación y el ver atrás nuestras lecciones aprendidas, buenas o malas, qué nos pasó, para que aquellos que vengan tengan algo en qué apoyarse, saber por qué se está trabajando de tal o cual manera. Esto nos permite organizarnos al interior de la institución y hacia afuera. Por favor, la que sigue. Y esto nos lleva a crear este organigrama, que en su primera parte ustedes podrán ver que es la organización institucional. Pero en la parte de abajo es lo importante, cómo capacitamos y organizamos a nuestras zonas pastorales y a nuestra provincia para que puedan dar respuesta. Si bien es cierto, nosotros respondemos al llamado, lo cierto es que la población es la que tiene que dar la primera respuesta ante los desastres. Entonces, tenemos que capacitarlos a ellos. Un gran problema de la protección civil en nuestro país es que no ha bajado hacia la población. Saber qué hacer en caso de sismos, saber qué hacer en caso de una inundación, de un hundimiento de suelo. Algo tan básico como tener el plan familiar de atención a emergencias en cada lugar. Y entonces tenemos, y lo he trabajado en las siguientes etapas. ¿Se me pueden subir una, por favor? Y esto nos va a ayudar a tener una mejor ayuda, una mejor organización al ayudar a las zonas siniestradas. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y en el durante.
En el durante, pues era el envío a las zonas. Y por el ánimo de ayudar, pues les enviamos a granel todo. Y después con el tiempo, bueno, a granel, si allá ya están llenos de trabajo porque están atendiendo a la población y yo les envío más trabajo, entonces empezamos a diseñar, desde llevar la ayuda ya en despensas armadas, con los logos de la institución, con la leyenda de prohibida su venta, con la finalidad de que pudieran llegar más rápido, abrir el camión e inmediatamente comenzar el reparto en las zonas afectadas. También nos dimos cuenta que era necesario que miembros de la institución acompañaran el envío para que junto con su contraparte en la zona afectada empezaran a poder hacer la distribución de la ayuda. ¿Pero con qué fin? Y a lo mejor puede sonar algo medio loco si ustedes lo quieren pensar así, pero estamos capacitando en la zona en el momento a nuestra Cáritas local, a la zona de pastoral social del lugar, cómo se hace un envío y un reparto de ayuda humanitaria en una zona siniestrada. A partir de ahí empezamos nosotros a crear toda una metodología de intervención y de ayuda, tanto en factores psicológicos como en alimentación hacia la población que ha sido afectada por el desastre natural. Esto nos llevó a ¿qué? A apoyarnos en un diagnóstico que se necesita en la zona. No enviar más ayuda de la que no se requiere, sino lo que verdaderamente se necesita. Y eso es un gran avance. No los llenamos de tanto trabajo a nuestros compañeros que en esos momentos están sufriendo. Si me pueden pasar la siguiente. En la etapa del después, si bien es cierto, hay que entrar a los procesos de reconstrucción y rehabilitación, también nos dimos cuenta de algo muy importante, que es lo que tratamos nosotros de ver en este protocolo. Cuando todos se van, cuando el boom de la emergencia pasó, de la noticia pasó, lo cierto es que la emergencia en los lugares afectados no ha pasado. Va a tardar mucho tiempo. Y entonces, ¿qué vemos? Que la ayuda ya no llega, que la gente piensa que ya están bien, que ya se repusieron. Y la verdad es que no es así. Se necesita más tiempo, tanto en proyectos productivos que realcen nuevamente la economía, que atiendan o minoricen un poco el estado de vulnerabilidad que tienen. Pero lo cierto es que no podemos volver a reconstruir o rehabilitar en la misma zona que se afectó, por algo muy, muy básico. Si se afectó es porque estaban en una zona de riesgo. Nuestras intervenciones tienen que ver eso. Siguen en la zona de riesgo, ¿qué podemos hacer para sacarlos de la zona de riesgo? ¿Qué herramientas les podemos proporcionar? Y aquí es donde entra la reducción de riesgos de desastre. Capacitarlos, formarlos. ¿Para qué? Para que estas condiciones no se vuelvan a dar. Y lo cierto es que no podemos detener los fenómenos naturales, podemos tener alertamientos, pero sí podemos dar una primera respuesta bien organizada. Si me pasan la siguiente, por favor. Y esta es una invitación a un proceso que vamos a iniciar de formación precisamente en el tema de emergencias. Trabajando, o los invitamos, si así ustedes lo ven, lo consideran, para que se puedan formar en este tema más a fondo. Nuestros cursos será, si me pasa la siguiente, por favor. Estos son los primeros 6 cursos que daremos como el primer nivel básico para la atención a emergencias, al que están ustedes todos cordialmente invitados. La creación de este protocolo nos implica organizarnos antes de que pasen las cosas, bien organizados, a lo mejor tener un stop para dar la primera respuesta, o tener un fondo de atención a emergencias para que cuando en el durante podamos dar una respuesta a esta situación. Y en el después, aparte de la reconstrucción, de la rehabilitación, de lo que ha sido afectado, dar mucho énfasis a formar a estas poblaciones para que no vuelvan a sufrir, no sean los eternos damnificados de toda la vida. En sí, el protocolo de atención a emergencias, que no es algo terminado, hoy en estas fechas tuvimos que volver a reescribirlo porque nadie contaba con el COVID, ¿verdad?
Entonces, en todos estos protocolos hoy, todos se están modificando para atender esto, la atención a pandemia. Entonces, un protocolo no nada más es escribirlo y dejarlo en el escritorio porque ya lo hicimos. No, año con año cambia. Se alimenta de las experiencias, se alimenta de lo bueno que hicimos, pero también de lo malo, que nos deja mucho más experiencia. En sí, esto es lo que Cáritas Emergencias ha querido redactar, ha querido hacer, y que lo pone hoy en su presentación como un material de ayuda para aquellos que lo quieran consultar, para aquellos que lo quieran crear en sus diócesis, en sus zonas pastorales, pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, es mi participación. Muchas gracias, Manuel. Pues nuevamente intentaremos recontactarnos con el maestro Daniel Rodríguez, a quien le damos la palabra. Maestro, si puede conectar su micrófono, por favor. Maestro, ¿sí nos puede escuchar? ¿Ya me escuchan? Ahora sí, maestro. Bienvenido. Le dejo el micrófono. Sí, buen día. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la convocatoria que desde hace varios años con que Cáritas Emergencias me distinguió para participar en las actividades en beneficio de las comunidades. Y bueno, doy inicio a la exposición. Son 5 puntos. Lo expondré con la mayor precisión posible, deseándoles buen día a todas y a todos. En primer lugar, la reflexión a manera de pregunta: ¿qué es la ayuda humanitaria? ¿Por qué está asociada a situaciones límite de crisis? Y bueno, en condiciones de mayor adversidad, cuando se expanden las vulnerabilidades más allá de la clasificación de grupos vulnerables definidos por sus atributos específicos como son edad, condición sexogenérica, ocupación y nivel de ingreso, por ejemplo, que es una visión reducida de vulnerabilidad, bueno, pues falta reconocer que la ayuda humanitaria debe considerar precisamente la exclusión en el ámbito participativo en las decisiones también como un asunto relevante, toda vez de que el asistencialismo, que puede ser importante en un momento dado, puede generar situaciones de dependencia de parte de la población a la cual se busca apoyar. En los contextos de crisis, que como sabemos pueden ser coyunturales, pero que pueden tener incidencias de más largo plazo, la atención de necesidades emergentes debería de tener en cuenta tanto las necesidades previas no atendidas, que tiene que ver con la insuficiente atención a los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, sobre todo en sistemas económico-políticos que los dejan al margen, ¿verdad? Que no basan su actuación en un enfoque de derechos que sustentan precisamente el sentido humanitario. Por otro lado, recordar que la llamada gestión integral de riesgo de desastre pretende reforzar la prevención para incidir en las causas, precisamente, ¿no? Replanteando el auxilio, la ayuda humanitaria, pues, como un complemento de estrategias que reduzcan los riesgos de desastre, pero en función de considerar condiciones sociales, económicas, ambientales, territoriales, que configuran precisamente los escenarios que dan pie a situaciones de alta vulnerabilidad social y que se prolonga en el tiempo, aún con ayuda humanitaria, hay que señalarlo. Segundo punto de lo que quiero exponerles, con base en lo anterior, bueno, la formación para efectos de ayuda humanitaria debe tener, entre otros aspectos, la dimensión ética, voy a ir explicando, la humanista propiamente dicha, la profesional y la formación política, que aquí no tiene que ver con partidismo, sino la visión del bien a la sociedad, ¿no? El buen gobierno, la actuación en ese sentido, ¿no? Es como se entiende. Bueno, la formación en razón de ello, pues se perfila y apunta hacia una visión holística, ¿verdad? Involucrando las dimensiones de la formación, desde la académica, la filosófica, propiamente la teórico-práctica,
y pensando en el bien común y el interés público como esa dimensión de lo político que yo señalaba precisamente. Estos serían principios de actuación y de trabajo, ¿no? En la formación misma. El trabajo en equipo con las personas y comunidades, ¿verdad? No es suficiente que pensemos en vernos como equipos externos, si bien lo somos, hoy hemos trabajado así, pero tratar de que sea un trabajo en equipo con las personas, ¿verdad? Que de esta manera pueda consolidar, apoyar la autogestión que se requiere para resolver problemas de fondo, ¿no? Que como los desastres que ya señalaba Manuel, precisamente nos llevan a esas condiciones extremas. Y de esta manera, pues pensar en cómo los procesos de desigualdad sobre los que también podemos ir pensando soluciones, nos llevan a que la persistencia de las condiciones de riesgo, pues tiene que ver con esta desigualdad que limita muchas veces las posibilidades de consolidar y fortalecer, sobre todo, las capacidades tanto colectivas como en particular las comunitarias, que según yo, pues es una aspiración de la ayuda humanitaria, ¿verdad? Fortalecer estas capacidades debe ser también un principio de actuación, un principio ético y humanista. A partir precisamente de la atención y la asistencia inmediata, trascender hacia una consolidación de lo que se llama resiliencia social, reduciendo las vulnerabilidades. Esto lo señalo porque en el lenguaje de protección civil, por ejemplo, y en otros ámbitos institucionales, se llega a pensar que hay que fortalecer, crear la resiliencia social, pero no se ve que esto debe complementarse con una reducción de vulnerabilidades. De no ser así, es como una idea de mucha voluntad, pero que no logra ir al fondo de los problemas. En tercer punto, la pedagogía multidimensional. Aquí se entiende como un proceso dialéctico de enseñanza-aprendizaje en la formación enfocada a la ayuda humanitaria que se inscribe en un marco metodológico que no enfatiza solamente aspectos técnico-instrumentales, que son necesarios, por supuesto, dinámicas grupales, lo que llaman grupos focales, el seguimiento a grupos, a personas, técnicas de retroalimentación, materiales didácticos, todo esto es necesario para facilitar y hacer más ágil y comprensible los trabajos, ¿no? Sin embargo, hay pocas experiencias de talleres donde la metodología genere también una reciprocidad. Esto es, que quienes impartan la formación se formen también, que aprendan con quienes reciben la información y los conocimientos, trabajando, por ejemplo, diagnósticos de manera conjunta en un diálogo de saberes. Esto me parece importante enfatizarlo. El diálogo de saberes es que en una condición de la mayor horizontalidad posible socialicemos los conocimientos y, por supuesto, pensar soluciones y diversas alternativas, ¿verdad? Que la ayuda humanitaria las potencia a partir de ese primer acercamiento, ¿no? Y que, como yo decía, es una aspiración que considero muy relevante. Bueno, y la ayuda humanitaria pues nos liga a esta tradición del humanismo y en los tiempos más recientes a los derechos humanos, ¿verdad? Que se reconocen como indivisibles e irrenunciables en diferentes instrumentos internacionales y también nacionales. No se trata precisamente solamente de pensar en las necesidades como problemas, sino ir más allá y entender que esas necesidades son derechos, ¿verdad? Y vamos a ampliarlo un poquito más adelante, destacando dos grupos básicos de los derechos humanos. Por un lado, los civiles y políticos, que tienen que ver con la libertad de organización, de expresión, de derecho a la información, por ejemplo, y los económicos, sociales y culturales, que remiten alimentación, educación, trabajo, la cultura, el medio ambiente sano, por ejemplo. Ambos se basan en el principio pro persona. Quiere decir que la universalidad de los derechos se basa en reconocer a la persona como sujeto, en este sentido la universalidad, pero no como individuos aislados, sino como parte de una sociedad, ¿no? Y también hay que señalar que existen los derechos colectivos, que son, por ejemplo, los de pueblos indígenas, ¿no? Que no es en la noción, digamos, llamada occidental urbana, que se toma también a las personas
en lo individual, sino también en sujetos colectivos, ¿no? Entonces se complementan y es una de las aspiraciones que se vaya construyendo esto y consolidando a través de las diversas prácticas. De esta manera, lo que propongo en este foro es que la ayuda humanitaria se puede replantear reconociendo que los derechos humanos son indivisibles y algunos ejemplos. La vivienda adecuada por sí misma no puede estar al margen de la salud, ¿no? Y los meses recientes de este desastre por la pandemia nos lo demuestran. Quédate en casa en un país en que hay rezago importante, calidad de vivienda deteriorada, en fin, diversos problemas. Entonces ahí hay un complemento, por ejemplo, ¿no? También la educación no puede ser ajena a la igualdad de los géneros. No se puede pensar en abstracto. Todos tienen derecho a la educación y que se tenga algún acceso, sino que también es importante que haya condiciones de igualdad para que precisamente pues, haya resiliencia y fortalecimiento de capacidades. Y, por ejemplo, también la cultura, cuando se dice la cultura de los cuidados, ¿no? Ya sea en protección civil y ahora todas las medidas que se han reiterado en materia de higiene, de sanidad por la pandemia, pues ¿dónde queda el derecho al agua? Entonces la salud y el agua también se van complementando en este tipo de procesos, y ni qué decir la alimentación, que no es un derecho aislado del conjunto de los derechos mencionados, además del trabajo como un derecho que, como sabemos, en ciertas situaciones de desastre ahora, de una emergencia sanitaria que ya escaló a una dimensión catastrófica, pues también es un derecho que no puede estar pensado por sí mismo como simplemente percibir ingreso, sino cómo se da la relación con los derechos anteriormente referidos, ¿verdad? Y bueno, y para terminar, los elementos que también son relevantes, ya había hablado de la parte ética, agrego empatía y el profesionalismo y el compromiso. Además del conocimiento científico que de mi parte pues es lo que yo trabajo desde la universidad y que comparto con mucho gusto con Cáritas desde hace varios años, con Cáritas Emergencias, también la ética es importante, tener una valoración, principios de actuación, donde no basta el conocimiento por sí mismo, eso nos puede llevar a la dimensión de la tecnocracia, ¿no? Un saber insensible que cuantifica, que mide, que centra todo en modelos que todo lo lleven a números, ¿no? Y estadísticas. También los valores, la dimensión axiológica es muy importante, lo que tiene que ver con el ser, la ontología también sin duda forma parte de esto que puede y nos lleva a la idea de la empatía, ¿no? Identificarnos con los demás y que por supuesto en el ámbito de Cáritas es algo que se reconoce y se valora por su dimensión interna y externa, ¿no? Y esto precisamente nos permite pensar en cómo asumimos los compromisos reales, el profesionalismo, además de la voluntad, es necesario para que se tenga, pues, de alguna cierta disciplina, cierto rigor metodológico, ¿verdad? Pero que no quede en el abstracto, en la frialdad que yo señalaba, y que precisamente se conecta con la empatía que en la ayuda humanitaria tiene una larga tradición, pero que considero que con estos aspectos que expongo, pues se puede complementar y enriquecer tanto por el modelo que se expuso y que me invitaron a participar, y que agradezco también esa invitación, como por lo que es su aplicación en el presente y en el futuro y cómo lo evaluaremos, que es otra parte también relevante para irlo mejorando. Por el momento es todo, agradezco mucho su atención, buen día. Muchas gracias, maestro, por compartirnos todo esto que nos acaba de comentar acerca de la importancia que tiene la formación en la ayuda humanitaria. Pues regresamos el micrófono también al padre Oscar para que nos dé alguna otra indicación, o tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Adelante. Sí, gracias, Leti. Pues agradezco la participación del padre Rubén, del maestro Manuel González y del doctor Daniel Rodríguez Velázquez, pues que
creo que es el patrono más involucrado de todos los que tiene Cáritas, lo digo sin ningún problema, ¿eh? Con los patronatos le batallamos mucho y pues aquí don Daniel ha sido el que ha acompañado a Cáritas Emergencias de una manera, pues con eso, con su especialidad, como él lo dice, ¿verdad? Y además, obviamente se nota en su lenguaje y en las propuestas tan concretas que nos ha hecho. Agradecemos mucho esta participación. He de comentarles, porque pues aquí tenemos dos auditorios, unos que estamos compartiendo un curso en el cual ya vamos en la tercera sesión y todavía nos faltan otras dos más, y los que para el día de hoy se agregaron. Para los que el día de hoy se agregaron, les comentamos que estamos dentro de un curso mayor, precisamente viendo una guía de atención en emergencias, cuya autoría viene de la Cáritas, Federación de la Cáritas Nacional. Y entonces es en el punto en el que nos encontramos ahora, por si algunos, a lo mejor, algunos datos no los ubicaban o no sabían a qué nos referíamos en las otras sesiones. Pero bueno, nosotros continuaremos con este curso. Agradecemos que el día de hoy lo hayamos podido dedicar como conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, pues que fue el pasado 19 de agosto, pero que nosotros lo ocupamos, y con ello aprovechamos para presentar el protocolo del que el maestro Manuel nos hablaba. He de recordarles entonces que el material se les enviará para que ustedes lo puedan leer, lo puedan checar, y dejaremos las reacciones y las preguntas pues para otra de nuestras reuniones, porque ahorita teníamos que haber terminado a las 11:55 porque muchos de ustedes tienen una reunión a las 12. Entonces, al menos para que tengan 5 minutos de tomar aire y poder entrar en la próxima reunión. Entonces, en resumen, agradezco a Verónica y todos los de la Federación de Cáritas que hacen posible que nos estemos reuniendo, a Leticia Nava, que nos ha ayudado a coordinar este evento, y pues las participaciones del padre Rubén, del maestro Manuel González y del doctor Daniel Rodríguez Velázquez. Muchas gracias a todos, y saben que estamos en un grupo de WhatsApp para poder continuar con alguna pregunta o alguna ulterior información. Gracias a todos. Por el momento nos vamos a desconectar, pero continuamos en esta reflexión. Gracias, muy buena reunión, muy bonito día. Y a los que tenemos reunión a las 12, pues nos vemos entonces en un momento. Gracias a todos. Gracias.